En la cuaresma puedes comer cualquier tipo de alimento mientras no te comas a tu hermano. Esta es una frase que he estado leyendo muy seguida en Facebook y yo lo tacho de herejía y hasta me da coraje porque los católicos en este siglo son muy débiles espiritualmente, no ayunan, no entran en oración. Entonces, ¿cómo quieres fortalecer lo que es el espíritu? Es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús se sentía débil espiritualmente, entraba en oración y en ayuno constante. Esto pasa cuando uno no conoce el significado de abstenerse de los alimentos, de los 7 pecados capitales, el evangelio, y solo repiten las palabras por repetir de algunos santos. Los santos eran personas muy profundas en ciertos temas religiosos, entonces ellos tenían su motivo. Otros que he escuchado y que también me da coraje y pena es que es para qué ayunas y te abstienes de ciertos alimentos si eres un pecador. Esto me suena como los pseudocatólicos que dicen que me voy de la iglesia católica porque la iglesia está llena de pecadores. No necesitas ser un santo o estar libre de pecado para ayunar, abstenerse de ciertos alimentos y el estar en oración constante. Esto te va a ayudar a fortalecer lo que es el espíritu, no caer tan fácil en las tentaciones de Satanás. Les voy a dar ejemplos bíblicos de cómo han sido condenados pueblos y personas por alimentos. Recordemos que la comida también se puede hacer un vicio y con esto puede despertar más pecados. Empecemos con los ejemplos bíblicos. Uno fue el profeta Jonás con el pueblo de Nínive. Dios le habló a Jonás y le dijo: voy a destruir al pueblo de Nínive porque este es un pueblo pecador y a pesar de no ser un pueblo hebreo, pertenece a lo que es la Siria, tienes que irles a predicar y que se arrepientan de sus pecados. Fue el profeta Jonás y les notificó lo que Dios le dijo, y el pueblo de Nínive hizo caso, ayunó, se abstuvo de ciertos alimentos, se llenaron de ceniza y creyeron en el evangelio. ¿Y qué pasó? Dios no los destruyó. El otro ejemplo bíblico fue el de Adán y Eva. Adán y Eva se presenta como la primera de las tentaciones. Se puede considerar que lo que motiva a la desobediencia es la gula. De hecho, la Biblia dice en Génesis 3:6 que el fruto que despierta la lujuria de Adán y Eva y parece bueno para comer y agradable a la vista, en el cual se puede mezclar lo que es la codicia, la desobediencia y para fomentar la lujuria. La Santa Escritura también advierte la primera tentación hecha por Satanás a Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11, que más allá de ofrecerle la energía y la fuerza, le ofrecía el pan para saciar el hambre con la intención de que éste terminara con el ayuno de 40 días. Jesús se había puesto para no caer en la tentación, fortalecer el espíritu con el ayuno y con la oración. La glotonería hundió a toda la raza humana en un estado de pecado y miseria con la primera transgresión, Génesis 3:6. La glotonería o exceso de comida ayudó a ganar una maldición de destrucción total sobre Sodoma, el ejemplo estándar de la ira de juicio de Dios, Ezequiel 16:49. Otro ejemplo bíblico, Génesis 4, Caín y Abel. Abel se dedicaba a criar ovejas, Caín se dedicó a cultivar la tierra. Estos tenían que llevar al Señor una ofrenda. Abel le llevó al Señor las primeras y las mejores crías de oveja. Abel le compartió de lo mejor en alimentos a Yahvé. Caín no fue así. Caín le entregó lo que fuera. En pocas palabras, él se quedó con lo mejor y Dios con las migajas. Le agradó la ofrenda de Abel y la de Caín ni siquiera la miró. Yahvé le dice a Caín: ¿por qué te enojas y pones cara mala? Si hicieras lo bueno, levantarías la cara, pero como no, el pecado está esperando el momento para dominarte. En esto podemos ver que inicia primero con la gula, después la avaricia y para terminar la ira contra su propio hermano. Y a veces suele pasar que somos tan egoístas que no compartimos nuestros alimentos y si lo hacemos con mala gana y para rematar solamente las migajas. Otro ejemplo bíblico es de Lázaro y el rico, Lucas 16:19, contada por Jesús. Este es un claro ejemplo de que Lázaro ve caer las migajas de la mesa del rico
y él desea por lo menos comer de sus migajas. Y al parecer el rico jamás se apiada de Lázaro y estos dos mueren y ya sabemos cómo termina. Este es un ejemplo de que tenemos los recursos económicos y a veces preferimos también tirar la comida o nos cuesta compartirla. Muchas veces preferimos hasta dársela a los perros que a una persona, porque he escuchado con una soberbia impresionante: yo prefiero darle la comida a mis perros que a otra persona y gastar todo el dinero que yo quiera en ellos, en su comida, que en personas, porque las personas son seres miserables, y lo dice alguien que es persona. Empecemos. ¿Qué es la gula? La gula es ese momento de haberse lambido satisfactoriamente el plato de pastel o de chocolate, o de haber introducido lo que es el dedo a escondidas en un postre durante la niñez. La gula es ese momento espontáneo asociado con ese periodo travieso de la vida de niños juguetones y traviesos de forma inocente que se enfrentan al mundo de las tentaciones. Esto puede perdurar hasta la adultez. Últimamente se ha rehabilitado lo que es la gula, el placer de comer, el no ayunar, el estar comiendo, el comer comida sabrosa y costosa, tirarla con la calma y sin culpa alguna, etcétera, etcétera. El verdadero lujo se hace con la moderación, la templanza, incluso algún tipo de refinamiento. Esto de la gula es un deseo desordenado de comer o beber algo que nos gusta sin tener la necesidad, es decir, una ausencia de lo que es el hambre y la sed. Santo Tomás de Aquino habla de dos tipos de apetito: el apetito natural, donde no hay ni virtud ni vicio. El otro apetito es el sensible. Es uno de los deseos de este apetito donde nace el vicio de la gula. La gula es el deseo de sentirse satisfecho siempre, como el bebé durante la vida intrauterina, y se alimenta permanentemente y nunca siente hambre. La lista de los pecados capitales se estableció por primera vez en conventos, monasterios, porque era muy precisamente aquí donde se podían observar a los monjes y monjas. Eran particularmente propensos a caer en el pecado de la gula y sus tentaciones. Estos tenían que rechazar lo que es la alegría del buen comer. De hecho, la vida monástica de los primeros siglos, la gula era más importante que la lujuria y resultó aún más difícil superarla, dado que está relacionada con la satisfacción de una necesidad natural. La necesidad de alimentarse era aún más esencial que la necesidad sexual. La gula era una fantasía para ermitaños y monjes de los primeros siglos de la era cristiana más que la sexualidad. La gula es considerada un pecado capital de la cabeza, ya que conduce a otros pecados como la codicia, el egoísmo, la envidia, la lujuria, etcétera, etcétera, peor que otros vicios de los cuales más nos cuidamos. La gula es mala porque nos hace comer alimentos que afectan nuestra salud, e incluso el comer alimentos saludables en exceso pueden generar lo que es un vicio y despertar lo que es la gula. La gula es ingerir alimentos en cantidades excesivas de comida que puede provocar desde indigestión hasta otros malestares mayores. Comer a deshoras, a toda hora, constantemente, lo que marca un patrón irregular en la alimentación y que puede acarrear problemas de salud. Anticipar la comida con un anhelo preocupado, lo que puede provocar una ansiedad y que puede desencadenar otros problemas. El consumo de alimentos costosos en abundancia por el hecho de ser un lujo, lo que puede aplicar a otros pecados como la codicia, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatir la gula o no caer en la tentación de los alimentos? Primero tenemos que comenzar por la necesidad de cultivar una variedad de apetitos para cosas grandes y buenas. Cosas como la buena literatura, la comunión de la gente, la lectura del evangelio, la naturaleza, el trabajo, el ayuno constante, bendecir los alimentos, agradecer a Dios y estar en oración constante. Es decir, descubrir nuevas cosas que pueden despertar otra clase de apetitos por satisfacer. Y recordemos por último lo que Jesús dice: no solo de pan vive el hombre, sino también del espíritu. En estos días sacaré una canción sobre este tema. Dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete. No subestimes a los alimentos.
Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.